Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Eh, Gracias por la oportunidad de poder presentar nuevamente un tema. Esperamos que sea de bendición para ustedes y para sus familias. Y quiero que me acompañen con una pequeña oración para poder iniciar, ¿verdad? Para que sea el Señor el que nos use como vasos, que no seamos nosotros los que estemos introduciendo palabras que no vengan de Él. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de presentar tu palabra. Te pedimos que tú prepares la tierra para recibir la semilla, Señor, y que seamos nosotros entes de bendición, Señor, y que podamos transmitir esos pensamientos que tú quieres que transmitamos. En nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a iniciar con Cantares 4:1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. No sé. Vamos al siguiente tema, texto. Cantares 6:5. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Aquí vemos dos puntos, ¿verdad? El cabello es voluminoso, decía. Y también habla de la manada, ¿verdad? Que es un grupo numeroso, dice, que va junto, ¿verdad? Entonces, ahí qué pasa con las cabras. Si seguimos, vamos a ver que viene, ¿verdad? Del hebreo 5795, ¿verdad? Este viene de la raíz del 5810, que vamos a ver más adelante. Pero este 5795 es cabra, hembra, ¿verdad? Se usa para pelo de cabra, cabrito y niña, ¿verdad? Y este 5810 viene del griego asas, que es la raíz primaria de ser resistente, confirmar, descarado, endurecer, fortalecer, fuerte, mantener y prevalecer, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Habla de fuerza, ¿verdad? Y resistencia, que es lo que ahí subrayamos, ¿verdad? ¿Qué pasa en Mateo 25:31 también nos dice, ¿verdad? Que el Señor aparta, ¿verdad? Los unos de los otros, es decir, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Entonces, ¿qué podemos ver? Primeramente, ¿verdad? Que la cabra y la oveja no van juntas, ¿verdad? Hay que hacer una separación porque el cabrito puede llegar a ser, ¿verdad? En este caso la cabra, un estorbo, ¿verdad? Y que se va a levantar dentro de las ovejas, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí más adelante el siguiente texto. Perdón, hermanos. En Cantares 7:5 dice, tu cabeza te corona como el carmelo, y la cabellera suelta de tu cabeza es como hilos de púrpura. El rey está preso en tus trenzas. Gracias. Las trenzas vemos que pues van ligadas, ¿verdad? En la cabeza, en el cabello. Y en la cabeza están los pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros pensamientos, ¿verdad? En este caso, el rey estaba atado en qué? En sus pensamientos, ¿verdad? Si recordamos en Génesis, ¿verdad? Vemos ahí un claro ejemplo. Eva y Adán, ¿verdad? Tuvieron un problema que perdieron el huerto. ¿Por qué? Por escuchar a quien no debían, ¿verdad? Vinieron pensamientos de la serpiente que empezaron a entrar, ¿verdad? ¿Y qué tuvo como consecuencia? La pérdida que ellos tuvieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? ¿Qué escuchamos? ¿Qué pensamientos estamos dejando entrar, verdad? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla Habla la la boca, boca. ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Tener cuidado con lo que permitimos que entre, ¿verdad? Porque también hay otro texto que dice que sus labios, dice, lo confiesa, pero su corazón está lejos de él. ¿Dónde está nuestro corazón? Ahí va a estar nuestro tesoro, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar. Y aquí vamos a tocar el punto de piensa de más. En Génesis 37:31
dice, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. En Génesis 37:32, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si la túnica es de tu hijo o no. Aquí vemos, ¿verdad? Que ellos empezaron con una intención en el corazón, ¿verdad? Los hermanos de José tenían mucha envidia, ¿verdad? Planificaron, ¿verdad? Y ejecutaron, ¿verdad? Ellos vendieron a José. ¿Y qué hicieron? Fueron con su papá y ya fueron a decirle, ¿verdad? Mira, papá, tenemos esta túnica, ¿verdad? Que viene con la sangre. Ellos habían degollado un cabrito, ¿verdad? Y lo que hicieron fue mancharle y llevarle la túnica sin el cuerpo. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay algo importante. José tenía una túnica de colores y sus hermanos tenían una túnica diferente. Entonces, aquí hay un primer problema. José tenía preferencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Aquí vemos dos pensamientos, ¿verdad? El de los hermanos, ¿verdad? De ese rencor, de esa envidia, y el del papá, de esa preferencia que tenía con José. Y si vemos más adelante. Sí, solo quiero agregar que muchas veces nosotros premeditamos cosas, ¿verdad? Que fue lo que pasó con Jacob. Él supuso y no se detuvo a investigar, ¿verdad? Entonces por eso piensa además, ¿por qué? Porque nos anticipamos. Ah, es que no está el agua porque fulanito se la tomó, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos nosotros que fulanito se la tomó? O sea, ya investigamos, ya preguntamos, tenemos algún video, una evidencia de que así fue. No, ¿verdad? En Génesis 37:33 dice, y él la reconoció y dijo, la túnica es de mi hijo. ¿Alguna mala bestia lo devoró? José ha sido despedazado. Acá obviamente vemos, ¿verdad? De que el papá que hizo, ¿verdad? Justo lo que decías, pensó lo peor. Ah, una bestia devoró a mi hijo, ¿verdad? Lo despedazó y por eso no había cuerpo y solo estaba la túnica. Entonces él vino y se adelantó y creo que pasa algo, ¿verdad? Cuando hay una mala noticia, creo que siempre pensamos lo peor, ¿verdad? Sí. Y él pensó el peor escenario de lo que le hubiera pasado a su hijo. Entonces, si vemos el siguiente texto de Génesis 44:28. Dice, y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Ahí pues obviamente el papá, ¿verdad? Estaba dolido, tenía un luto, ¿verdad? Porque obviamente había perdido al hijo que amaba, ¿verdad? Era su campeón, ¿verdad? Entonces él estaba lastimado, ¿verdad? Creo que uno de los dolores más fuertes para un padre es perder un hijo, ¿verdad? ¿Y qué pasó aquí? Los hermanos de José veían el dolor que tenía el papá y aún sabiendo la verdad, no se la dijeron, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? No sabíamos qué tribulación tenía el papá, si estaba atormentado, dolido, ¿verdad? Ellos se callaron y no dijeron nada. Y yo me pongo a pensar con qué hipocresía vivían los hermanos de José, ¿verdad? Porque ellos callaban, ¿verdad? Y vivían una apariencia de, ay, pobre mi hermano, sí, le pasó esto, sabiendo que no era cierto. ¿Verdad? Sí. Y siempre pensando además, ¿verdad? Que lo que decías de que muchas veces se supone y no se debe suponer. Amén. Mateo 16:6, perdón, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en Mateo 16:7 dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Aquí lo primero que vemos es el tema de la levadura, ¿verdad? En la levadura, ¿qué pasa? Cuando se hace pan, se coloca levadura. Y lo que hace la levadura es hinchar, ¿verdad? Inflar. Entonces, ¿qué pasa con los fariseos y los saduceos, perdón? Ellos se creían, ¿verdad? Estaban súper hinchados porque ellos conocían, ¿verdad? Las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si vemos textos anteriores, Jesús viene advirtiendo a sus discípulos
constantemente, ¿verdad? Que se guarden de la doctrina, ¿verdad? De las enseñanzas y de la forma de vida que los fariseos y los saduceos tenían. ¿Por qué? Porque ellos pensaban solo en lo material, ¿verdad? Los fariseos y los saduceos incluso dice que cuestionaban a Dios con lo que veían que hacía, atacándolo, ¿verdad? Entonces a ellos les gustaba generar controversia. ¿Y por qué? Porque cuando generamos una controversia podemos tener una doctrina que no es sana. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita tenemos el ejemplo de los influencers, ¿verdad? Ellos van tras de modas, tras de ideas. Entonces, ellos pueden venir y tachar con que esta comida es buena, síganla. Esta comida es mala, no la compren. Y vienen a aprobar o a desaprobar algo por su comentario, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque así como desaprueban algo, por ejemplo, como la comida que les decía, pueden llegar a meterse incluso en la doctrina, ¿verdad? Sí, sí, generando tendencias donde dicen, Ujú. esta doctrina no es correcta, esta sí es correcta, pero no tiene un parámetro bíblico De para soporte. poder Ujú. soportar la teoría que están generando. Lo otro es el ego, ¿verdad? Perdón, el ego porque la palabra levadura hace énfasis al ego, ¿verdad? Ujú. El ego es creernos más que, o sea, tener un concepto mayor que el que debemos de tener de nosotros mismos. Y los fariseos y los saduceos eso era lo que tenían, un concepto en el que ellos se creían casi, pues, ángeles, ¿verdad? Y ahí también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque esto mueve gente, mueve masas. Y si nuestros niños, ¿verdad? Nuestras futuras generaciones no están bien cimentadas, ¿verdad? Cualquier cosa se lo lleva, ¿verdad? Sí, El proverbio dice, instruye al niño en el camino, en el principio. Y aun cuando fuere viejo no se va a apartar, porque ¿qué? Tiene un fundamento claro, fuerte. Pero si el fundamento no es fuerte, ¿qué va a pasar? Cualquier viento se lo se lleva, lo lleva. ¿verdad? Miren los árboles, Ujú. cómo tienen los árboles las raíces, ¿verdad? Bien profundas para poder hacer, y eso es escudriñar la palabra, ¿verdad? Y Met- también, perdón. Meterse de lleno hasta la raíz, hasta la profundidad, teniendo una revelación que va a permitir que uno pueda, pues, estar bien firme en la doctrina sana. Amén. Y hay un ejemplo también que podemos ver es, por ejemplo, algunos, ¿verdad? Hemos cerrado la universidad y tuvimos que defender nuestra tesis, ¿verdad? Y cuando defendemos nuestra tesis, tenemos una terna que nos está preguntando, pero tenemos que basarnos en qué? En una referencia bibliográfica, ¿verdad? Yo no puedo decir, ah, sí, yo pienso que tal concepto es esto, sino que tengo que decir, según la bibliografía de tal, ¿verdad? En la página tal, ¿verdad? Esto se dice. ¿Por qué? Porque tengo mi respaldo. Entonces, ¿qué es en nuestro caso, hermanos? La Biblia, ¿verdad? Sí, la Biblia. Uh-huh. Ahí, ese es nuestro Y la respaldo. revelación que Dios nos da para poder soportar y no crear controversias, ¿verdad? Uh-huh. Entonces pasamos al pensamiento perverso. En Deuteronomio 15:9 dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, perdón, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Aquí, pues, un pensamiento perverso, ¿verdad? La Real Academia Española dice que un pensamiento perverso es sumamente malo. Es algo que causa daño intencionalmente, que corrompe las costumbres o el orden o el estado habitual de las cosas. O sea, viene a romper todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué existe en un pensamiento perverso? Maldad, Maldad, ¿verdad? maldad. Y el pensamiento perverso, interesante, que por ejemplo, con negarle algo a alguien, ¿verdad? Que, por ejemplo, alguien que tiene hambre, ¿verdad? Y Uh-huh. dice, mira, regálame para un plato de comida. Muchas veces nos da desconfianza y, bueno, a mí me pasó, ahorita que estoy de viaje en Chimaltenango, un señor indigente me dijo,
no he almorzado, regálame para unas papas. Y yo le dije, te las voy a comprar, le dije, pero te voy a comprar las papas, no te voy a dar el dinero. Y entonces lo bendije de alguna manera, ¿verdad? Porque él se fue contento a comerse su comida, ¿verdad? Entonces, creo que no, y ahí se aplica eso de no mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, porque él era una persona indigente, digamos, ¿verdad? Que tenía mal aspecto, que pues se veía mal, pero no eso no quita que lo podemos bendecir de alguna manera, ¿verdad? Y sobre todo que el Señor nos manda a amar a todos, ¿verdad? No vamos a amar a alguien por cómo se ve, por cómo habla, ¿verdad? Cómo se viste, sino que vamos a amarlo porque es un hijo de Dios, ¿verdad? Y algo perverso, por ejemplo, podría haber sido que otra persona le hubiera tirado la comida al suelo, por ejemplo, ¿verdad? Mm, Y él, interesante como acá dice que él podría clamar a Dios y se y le sería tomaría pecado. pecado. Y a Tremendo. veces pasa que pasan y no tiene pan frío. No venga mañana. ¿Va? No, hombre, si tenemos pan ahorita, démosle pan caliente. Porque de verdad, tal vez vivimos en una situación que estamos cómodos y podemos extender y compartir ese pan, ¿verdad? Con el necesitado. Pero ojo, podemos compartir el pan con el necesitado, pero también tenemos que pedirle a Dios sabiduría, ¿verdad? Porque hay gente que se aprovecha, ¿verdad? A este le puedo sacar y con ese voy y es mi minita. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Dar, pero pedirle al Señor la sabiduría para saber a quién le estamos dando, ¿verdad? Y no hasta después que nos extorsionen, ¿verdad? Porque eso puede pasar. Sí, exacto. Vamos a Deuteronomio 15:10 donde dice, sin falta le darás y no serás mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todas tus obras y en todo lo que emprendas. Y aquí viene mucho el tema también de ser tacaño, ¿verdad? Cuando el ser mezquino también es ser tacaño. Y ahí es cuando tenemos algo y no lo queremos dar, ¿verdad? Por ejemplo, con la ropa, ¿verdad? Tenemos ropa que no nos queda, ese pantalón de la esperanza, pero no lo voy a dar. ¿Por qué? Porque lo quiero tener guardado. Y no sabemos, hermanos, si eso que tenemos guardado ahí acumulando, ¿verdad? Espacio, polvo, a alguien realmente le sirve, ¿verdad? Nosotros vivimos en un lugar frío y en diciembre, de verdad, el frío es bien fuerte acá, ¿verdad? O inicios de enero. ¿Y qué pasa? Hay gente que, por ejemplo, no tiene suéteres y está aguantando frío y nosotros tal vez tenemos guardado en los closets suéteres que ya ni nos quedan, que no nos gustan, que ya pasaron de moda. ¿Y por qué no los vamos a compartir? O una colchita, ¿verdad? Tal vez tengo 2 colchitas, pues comparto una. Entonces, hermanos, no seamos mezquinos. ¿Y saben por qué? Porque en la Biblia, en Proverbios 19:7 dice que al que al pobre da, a Jehová presta, ¿verdad? Interesante también como dice ahí, sin falta le darás y no serás mezquino, porque normalmente siempre damos el suéter, o sea, sí está el de la esperanza, pero también está el suéter roto, que ya no sirve, que no le sirve el zipper, que tiene 10,000 agujeros, ese es el suéter que damos o que compartimos, ¿verdad? Y eso no está bien. No. O sea, en algún momento hay que dar cosas en buen estado y si no, vas y compras algo nuevo, no de marca, por supuesto, o si tienes las posibilidades lo das de marca, pero, o sea, sin mezquindad, sin decirle después, es que ese suéter yo te lo di porque vos no tenías nada, por ejemplo, pues. Sin abusar de eso, Mm, ¿verdad? Veamos Primera de Samuel 18:25. Donde dice, y Saúl dijo, decida así a David, el rey no desea la dote, sino siempre puso de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba en hacer caer a David en manos de los filisteos. Aquí una parte, ¿verdad? Que vemos eh, es que Saúl, ¿verdad? Él de verdad tenía maldad, ¿verdad? Y quería hacerle daño a David. Entonces dice que Saúl estaba cegado y pensaba solo en dañarlo, ¿verdad? Si vemos acá, pues Mical, ¿verdad? Hija de Saúl,
ella dice que amaba a David, ¿verdad? Entonces Saúl pues aceptó, ¿verdad? Darle a Mical. Primero le dio la mano porque pensó que iba a ser lazo, ¿verdad? Pero David aceptó, ¿verdad? Cuando habla del dote, ¿verdad? Antes el tema del dote se daba en el matrimonio. David obviamente no tenía las posibilidades para dar ese dote. Entonces, ¿qué hizo el rey? Mandó a decirles, ¿verdad? Con todo el personal, ¿verdad? Que le servía a David, que él no quería el dote, sino que él quería 100 prepucios de los filisteos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que hizo el rey, ¿verdad? Es que como no pidió el dote y le pidió a David que llevara los 100 prepucios y le puso un plazo, ¿verdad? Él le decía, ve y tráemelos como venganza de los enemigos, ¿verdad? Del rey. Entonces, ¿qué pasó? Saúl no lo hacía para que David fuera a vengarlo. Saúl lo hacía pensando en hacer caer a David para que los filisteos fueran contra él, ¿verdad? Él lo que quería era tirarlo, ¿verdad? Para que los filisteos vinieran y ¿qué? Pelearan contra Sí, él. o sea que en él ya se estaba generando un pensamiento de maldad, ¿verdad? Que había en su corazón algo premeditado que buscaba decir, a este lo voy a mandar a hacer mi venganza, de tal manera que vengan los filisteos y se vayan contra él. Se vayan contra él, ¿verdad? Y ahí, cabal, hermanos. Y mejor si lo matan. Ajá. Y ahí, ¿qué pasó? Y a mí me gusta mucho eso. Dice, Saúl sabía que Dios estaba con David. O sea, que él sabía que Dios lo estaba guardando. Y miren cómo fue eso. A pesar de que le llevó no 100, sino que 200. O sea, le llevó el doble, ¿verdad? Dice que para Saúl, David fue su enemigo, dice la Biblia, todos los días. Entonces, imagínense el daño que quería hacerle. Un enemigo de todos los días. Eso es duro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Yo recuerdo, te recuerdas de un pastor, ¿verdad? Que conocemos, que él fue a un departamento, estando ahí, pues lo atendieron, una persona le sirvió comida, y el pastor oró, comió, y dice que él solo veía que la persona lo veía, ¿verdad? Siguió en todo a lo que iba, la visita, bendijo y todo con la palabra, pero ¿qué pasó? La persona lo veía porque esa comida estaba envenenada y el pastor no le pasó nada. Entonces, ¿saben qué pasó? Él oró y esa oración guardó al pastor de algo malo, ¿verdad? Sí. De alguien que buscaba hacerle daño. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos ese beneficio de pedirle al Señor que vaya delante de nosotros, como lo dice su palabra, que envíe ángeles que acampen alrededor y que no nos hagan daño, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos salvado de que nos haya pasado algo? Sí. ¿Verdad? Esa, la famosa... y que no seamos nosotros los hacedores del daño, ¿verdad? Y que no seamos nosotros, ¿verdad? Exacto. 1 Samuel 19:17. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir y si no, yo te mataré. Ahí pues vemos, ¿verdad? No es que Mical esté mintiendo por amor, ¿verdad? O esa mentirita blanca, sino que realmente Mical lo que hizo fue que escuchó que Saúl había enviado a sus mensajeros a matar a David. Y lo que ella hizo fue alertar a David para que se fuera. Aquí, ¿qué le dijo ella a él? Es que él me dijo que si no lo dejaba ir me mataría, ¿verdad? O sea, esto no significa que sí, vamos a decir mentiras para salvar algo, ¿verdad? Ajá, eso no es correcto. Pero ella lo que hizo fue alertar y guardar, en este caso, la vida de David, ¿verdad? Sí. Sí, sí. ¿Vemos otro? En Nehemías 6:2 dice que Sanbalat y Gesem enviaron a decir, ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado en hacerme el mal. Aquí vemos dos cosas. Aquí se me perdí. Aquí está. Aquí vemos que el pueblo, ¿verdad? Había cerrado y había salido del proceso de la usura. Entonces, ¿qué pasa? Ellos pues ya habían llegado a perder prácticamente todo, ¿verdad? Este proceso había sido bastante difícil, entonces que vino este siervo, ¿verdad? Había levantado un muro, ¿verdad? Y eso que hizo cuando levantó el muro, pues generó que los enemigos pues no les gustara y quisieran destruirlo.
Y en este caso, ¿verdad? Enviaron a decirle que se reunieran, ¿verdad? ¿Por qué creen que se iban a reunir? No era para celebrar algo, no era porque él fuera querido, era porque ellos dicen que habían pensado en hacerle daño a él. Entonces, ¿qué pasa? A él lo llaman y lo enganchan como una forma de, como una trampa, ¿va? De llamarlo para hacerle daño. ¿Y qué dice él, verdad? Él se dio cuenta de eso, ¿verdad? Y estuvo alerta. ¿Pero por qué, hermanos? Porque a veces nosotros no sabemos cuál es la intención de la persona, ¿verdad? Que está ahí, el llamado amigo, ¿verdad? Que a veces lo que quiere es hacernos daño, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle al Señor que las personas que estén a nuestro alrededor sean personas que realmente estén en nuestro mismo sentir, Sí. ¿verdad? Si Y alguien no está en tu sentir. discernir los pensamientos de las personas, ¿verdad? Ajá, Si ajá. me dicen, mira, reunámonos, no sé, en un callejón a las 10 de la noche, o sea, Sí, no. hasta hay un versículo que dice, el sabio del mal y se aparta. Entonces, si yo estoy viendo que me quieren hacer daño, no voy a ir a ver lo que hizo Sanbalat y Gesem, ¿verdad? O sea, ellos estaban pensando en hacerle mal y él lo discernió. Él lo supo. Las excusas. Lucas 21:14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Y en Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Aquí lo que pasa, hermano, es que podemos responder con palabras de sabiduría, ¿verdad? ¿Qué nos da Dios, verdad? Dios como hijos, ¿verdad? Nos puede dar la sabiduría, ¿verdad? Incluso hasta para discernir si alguien nos está dando excusas, ¿verdad? Creo que en la vida laboral lo vemos, ¿verdad? El famoso llegar tarde, ¿va? ¿Por qué vino tarde? Porque pinché, se me olvidó la billetera, mi abuelita se murió, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay demasiadas excusas, ¿verdad? La gente no es clara, ¿verdad? Sabemos que puede existir que hubo tráfico, que hubo un suceso, ¿verdad? Fuera de lo normal. Catastrófico. Ajá, pero no es algo que sea todos los lunes, ¿verdad? Algo tan recurrente, sino que es algo que se da de vez en cuando. Incluso tener la sabiduría para decir, hoy vi, por ejemplo, que taparon tal calle, aviso que voy a llegar tarde, ¿verdad? Sí. Con antelación. Pero no la excusa que, mire, usted entra a las 8 y son las 10, ¿verdad? No, hombre, tampoco, ¿verdad? Entonces, una blanda respuesta incluso puede bajar la ira, ¿verdad? Entonces, tenemos que decir las cosas en tiempo, ¿verdad? Tenemos que verlo con tiempo, no antes ni después, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que hay gente que o sea, uno se excusa y tal vez no es el momento correcto para hacerlo y lo que pasa es, usted siempre tiene una excusa, ¿verdad? Es cierto. Y tal vez no es momento de dar explicación o a veces sí es momento de dar explicación y no la damos, entonces ahí es donde tenemos que ir viendo que el tiempo sea el adecuado para poder presentar nuestra defensa y no hacer de la defensa el victimizarnos, ¿verdad? Exacto, exacto. Vamos a Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y en 14:20, pero otra versión dice, mis hermanos, no se vuelvan inmaduros con vuestras emociones, sino que sean niños para la malicia y vuélvanse maduros para las emociones. Aquí creo que algo importante es la madurez, ¿verdad? Cuando maduramos en la forma de pensar, actuamos de una forma distinta, ¿verdad? Un inmaduro no va a ver las cosas generales, ¿verdad? Una persona madura va a ver desde el inicio al fin y va a ver las repercusiones que pueden tener, ¿verdad? Incluso a quienes puede afectar. Un inmaduro, ¿no? Ve su pedacito, ¿verdad? Lo que a mí me conviene, lo que a mí me afecta. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando habla esto de la madurez, nosotros podemos pedir al Señor que nos dé esa madurez, ¿verdad? Para evitar problemas. Sí. Una persona madura evita, ¿verdad? Y un inmaduro no mide el peligro, ¿verdad? Otro punto bonito aquí es, seamos como niños en el modo de pensar, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Que el reino es de los niños. Ajá. ¿Por qué? Porque un niño está jugando, se pelea con un juguete, se perdonan y se vuelven a hablar. Pero ¿qué pasa con un adulto?
ya no quiere hablarles, ¿va? Sí, Se ya no, pelea ya no. y ya no quiere saber nada. Sí, y tener un poco de autocontrol para manejar las emociones, ¿verdad? Ujú. Eso, el autocontrol es parte de la madurez, el ser capaz yo de no estar gritando a la gente como loco, sino que hablarles en el tiempo correcto y decirles las cosas de manera clara, porque a veces nos hablamos bien y no nos entendemos, ¿verdad? Y pensar con cabeza fría, ¿verdad? Cuando vamos a tomar una decisión con emoción, nos podemos equivocar. Pero cuando tomamos una decisión maduramente, razonamos, ¿verdad? Nos conviene, no nos conviene, qué nos va a afectar, ¿verdad? Y yo ahí me recuerdo que mi hermano, ¿verdad? Mi hermano siempre ha servido en la alabanza y él, pues cuando ya estaba un poquito más adolescente, ¿verdad? Ya lo oían más, ¿verdad? Las chicas. ¿Y qué pasaba? Le empezaban a escribir, ¿verdad? Mira que me puedes pasar tal nota, ¿verdad? ¿Y qué hizo él? Él se dio cuenta que a veces ese tema de que te chateo para que me mandes una nota o mira tal coro, ¿verdad? Ahí él tomó sus precauciones. ¿Por qué? Porque se podía malinterpretar, ¿verdad? Que una señorita estuviera hablando con él. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él tomó su distancia, ¿qué evitó? Un problema, Un problema, ¿verdad? sí, Un malentendido, ¿verdad? Cuando le doy jalón a una señorita soltera, ¿qué puede pasar? un malentendido. Un malentendido, ¿verdad? Por eso dice que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Y que nuestro actuar tampoco sea un tropiezo para alguien más, ¿verdad? Sí. Tenemos esos madurez. Y por amor a quienes no son maduros, es que tenemos que o sea, blindarnos con actitudes correctas para no dar un pensar mal, ¿verdad? Como vimos en el tema anterior. Amén. Dice, no pasará nada. Ezequiel 18:2. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Aquí habla de un refrán, ¿verdad? Que usaban en Israel, ¿verdad? ¿Y qué pasa? En este refrán no se medían las consecuencias, ¿verdad? El Señor en textos después lo regaña y les dice, el alma del Padre y del Hijo son mías, le dice el Señor. Y le refuerza, dice, el alma que pecare, Esa morirá. esa morirá, ¿verdad? Sí hay una consecuencia de pecar. Si peca, muere, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios recto, ¿verdad? Entonces, el Señor nos llama al orden. Y a veces yo sé que no nos gusta el orden y minimizamos, no, no va a pasar nada, ¿verdad? Pero puede tener sus consecuencias, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ay, vamos, mi papá no me dio permiso, pero vamos, no va a pasar nada. ¿Y qué pasa si hay un accidente? Su papá no le dio permiso, ¿verdad? ¿Qué anda haciendo afuera? ¿Verdad? Sí, definitivamente. Yo recuerdo cuando nos graduamos, tenía un amigo, ¿verdad? En nuestra graduación a él le regalaron un carro precioso convertible, ¿verdad? Tenía 18 años y el papá le dijo, te regalo este carro, pero no lo usas hoy. Vamos a ir mañana, empezas tus clases, tenés tu licencia y lo utilizas. ¿Qué hizo mi amigo? Fue a sacar el carro, se lo llevó y lamentablemente el día de la graduación en la noche andaba con su hermana en el carro, tuvieron un accidente, él falleció y su hermana se quedó en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque no siguió una instrucción y dijo, no va a pasar nada. Y lamentablemente atentó con su vida. ¿Y eso qué quiere decir? Es que jugamos con fuego, ¿verdad? Venimos y no va a pasar nada, vemos el peligro, tal vez viene alguien caminando que se ve sospechoso y nosotros, no, Dios está conmigo. Y que resulta que ahí lo asaltaron, ¿verdad? ¿Por qué? Por ser muy confiado. Y regresamos al versículo, el sabio ve el mal y se aparta, no dice el sabio ve el mal y sigue con alardes de fe, ¿verdad? Y va. Ajá. En segunda de Reyes 20:18 dice, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y en segunda de Reyes 20:19 dice, entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Acá, ¿verdad? Para resumirles, Ezequías había estado enfermo, ¿verdad? Ezequías vino y tenía una enfermedad de muerte, dice la Biblia,
y había venido a él el profeta Isaías, ¿verdad? Hijo de Amós, y le había dicho, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás, ¿verdad? ¿Qué hizo Ezequías? Empezó a clamar, a rogar, ¿verdad? A pedirle al Señor para que tuviera misericordia de él, y el Señor tuvo a bien y le dio 15 años más, ¿verdad? De vida. Entonces, ¿qué pasa? Ezequías, ¿verdad? Mientras estuvo ahí enfermo, ¿verdad? Empezó a recibir visitas. Y dentro de ellos dice que una de las visitas, ¿verdad? Fueron los mensajeros del rey de Babilonia. Entonces, cuando él recibió esta visita, ¿qué hizo él? Él abrió esa puerta, ¿verdad? Y le mostró, dice, todos los tesoros y todas sus posesiones. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él abrió esa puerta, ¿verdad? Ellos conocieron todo lo que él tenía de valor. ¿Y qué pasó? Posteriormente, pues Ezequías murió, ¿verdad? Incluso a él le habían dicho, le preguntaron qué había mostrado y él dijo. Y cuando le dice, la palabra de Jehová has hablado es buena, dice, habrá al menos paz y seguridad en mis días, dijo, en sus días. Pero luego Ezequías falleció y su hijo Manasés fue el que reinó. Pero miren cómo es eso. Él había abierto una puerta al rey de Babilonia. Manasés, ¿verdad? En su reinado, dice que hizo abominaciones. Entonces, ¿qué pasó? Ezequías había dejado abierta una puerta. ¿Y qué dijo? No pasa nada. Le mostré todo lo bueno que había aquí, pero no pasa nada. Y dejó una puerta abierta que fue a repercutir en una generación. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Abrimos puertas. Y hay puertas que podemos abrir que van a tener consecuencias. Nosotros no sabemos qué hizo nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, nuestras generaciones. Por eso hay que cortar con toda esa raíz. Así es. Ancestral que pues en algún momento puede tener algún pacto o alguna situación que no es la correcta. Y eso es lo que pasa, que cuando nosotros cortamos, empezamos una nueva era, ¿verdad? Y la Biblia nos dice eso, nosotros tenemos como hijos de Dios la bendición de tener la administración y la Santa Cena. Y eso nos va a ayudar a cortar y a romper con todo lo que pueda pasar en nuestro árbol genealógico. ¿Por qué? Porque eso va a romper un pacto y va a ser un nuevo pacto con el Señor, ¿verdad? Así es. Amén. Hay un texto muy lindo, ¿verdad? Con este tal vez cerramos. 2 Corintios 5:17 y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué, hermanos? Porque las puertas del el Señor, ¿verdad? Abre y cierra puertas, Él es dueño de todo, ¿verdad? Y Él va a conocer nuestra genealogía, Él sabe qué problema hay, Él puede cortar, hermanos, ese problema, y Él es el que nos va a romper, Él va a romper todo lo que no es para nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, si usted no conoció, por ejemplo, ¿verdad? Tal vez a su figura paterna, a la familia paterna, o no conoció a su árbol genealógico, mire, el Señor en su misericordia, usted le puede pedir revelación y el Señor le va a ir mostrando qué aspectos usted tiene que trabajar, ¿verdad? Amén. A través de la administración, de su palabra, ¿verdad? Y dejar ese hombre viejo. Nosotros tenemos algo muy lindo, ¿verdad? Que es cuando nos bautizamos. ¿Qué hacemos con el bautismo? Dejamos a ese hombre viejo y salimos, ¿verdad? Con algo nuevo. Renovados. ¿Verdad? Renovados. Amén. Bueno. Entonces, si no conoce al Señor, hermanos, acérquese, ¿verdad? Y empiece una vida en Cristo, que es lo mejor que le puede pasar. Amén. Y vamos a terminar el tema, ¿verdad? Y a hacer una pequeña oración para quedar despedidos. Señor, gracias te damos por esa sabiduría, Señor, muy buena que tú provees a través de tus pensamientos que quieres transmitir hacia nosotros, Señor. Te pedimos que sigamos siendo vasos e instrumentos que pues te exalten, ¿verdad? Y que transmitan eso que tú quieres que se diga para que refuerces los hogares y traiga sabiduría del cielo a la tierra, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.